Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Unas de Cabas y otra de Castro. Por Ver TV Noticias, su alternativa en la red. Bueno, Wisto, acaba de producirse un acontecimiento extraordinario en la vida política latinoamericana, como es la victoria de Mauricio Macri. Del ingeniero Mauricio Macri. En la Argentina, en el balotaje, en la segunda vuelta de las elecciones argentinas. Esta es una victoria muy importante porque el ingeniero Macri, como tú bien mi colega. Exactamente, tu colega, ganó sorteando y peleando con condiciones similares a las que nosotros estamos sorteando y peleando en Venezuela. Trampas, más trampas, con todas las triquiñuelas, con todo el ventajismo del Estado, con toda esa maquinaria peronista, perversa, así todo ganó el ingeniero Mauricio Macri. En una victoria que yo no dudo en calificarla que es una victoria de la democracia. Claro. Es una victoria de la democracia y además me siento complacido porque el ingeniero Macri, nada más ganar, tuvo una posición contundente en relación a Venezuela y dejó muy clara cuál era su posición, que en cuanto fuese presidente, fuese investido de la magistratura presidencial como presidente de la República Argentina, pediría en la reunión de UNASUR una condena a Venezuela por la cláusula democrática en virtud de las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo esta mañana lo vi en el primer encuentro del presidente Macri con la prensa. O sea, qué gusto ver a un demócrata como el ingeniero Mauricio Macri dirigirse a su país, una entrevista con todos los periodistas de Buenos Aires, Argentina. No hubo exclusión de ningún medio de comunicación social, Pedro. Allí se le hicieron diversas preguntas, respondió sin ambague todas las preguntas, sin ambigüedades. O sea, daba gusto ver que en Argentina se están sonando las alarmas de nuevos vientos para la democracia en el país. Sobre todo porque el gobierno de la señora Cristina Fernández, viuda de Kirchner, era un gobierno con legitimidad de origen, pero deslegitimado en su gestión. Ella, igualito que aquí en Venezuela, pues, una gestión muy pobre, una gestión que daba mucho que desear, con alto grado de corrupción, con unos niveles de endeudamiento impresionantes, pero sobre todo con una baja en la producción de cereales y alimentos, que es su principal producto de exportación. No, deja a la Argentina en una situación en la carraplana muy, muy mala. En la inflación del 25%. Es decir, esa es la inflación oficial, pero seguramente debe haber una inflación retenida que se debe actualizar una vez que el presidente Macri comience a escarbar. El 10 de diciembre. Comience a escarbar las cifras de un país con un alto desempleo, un país con una inflación muy alta, un país además con una disminución en su PIB. De divisas muy grande, una disminución del PIB. Es decir, yo creo que, claro, este es el fruto de gobiernos peronistas tras gobiernos peronistas que han verdaderamente venido sistemáticamente destruyendo la Argentina, destruyendo su capacidad productiva y digamos, su gentilicio, su ciudadanía, su potencial democrático. Creo que con la victoria de Macri esto va a revertirse, afortunadamente, pero yo insisto que esto no solamente es un cambio democrático para Argentina, sino para América Latina. Yo creo que para nosotros como demócratas, como digamos gente que giramos en torno a la mesa de la unidad democrática, creo que es una excelente noticia que los vientos en América Latina comiencen a soplar en un sentido totalmente claro, sobre todo porque se inicia el proceso de elecciones en todos los países en América Latina, fundamentalmente en Venezuela, ya que en Argentina, la Argentina copió igualito el sistema electoral venezolano, donde hay una sobrerepresentación de las mayorías. No olvidemos que hubo elecciones parlamentarias en Argentina y el presidente Macri está en desventaja
en ese Parlamento, cosa que nosotros estamos previendo que nos pueda ocurrir. O sea, que ya nos ocurrió en el 2010, perdón, que sacando más votos que el oficialismo, ellos obtuvieron mayor cantidad de diputados, sobre todo por el manejo y la ingeniería electoral que le hizo el CNE a los distintos circuitos en el país. Eso se lo hicieron a Macri en la Argentina y por ello es que él está en desventaja en los cuerpos legislativos. Nosotros en Venezuela, o la Mesa de la Unidad en Venezuela, ha preparado un conjunto de ciudadanos para evitar que eso no ocurra. Y nosotros debemos garantizar, Pedro, con esa votación masiva que va a producirse el 6 de diciembre, conquistar lo que nosotros hemos denominado las mayorías en esa Asamblea Nacional. La Constitución venezolana lo dice muy claramente. En los cuerpos legislativos hay 3 mayorías. La mayoría simple o absoluta, que es por la mitad más 1 de los votos, que es la cantidad de 84 diputados. La mayoría calificada, las 3/5 partes. Hay una que es las 3/5 partes, que son con 101 diputados, y la mayoría, una mayoría con 2/3 partes, que son 110 diputados. 112 diputados. En cada una de esas mayorías hay algunas funciones, hay algunas responsabilidades, atribuciones que tienen que... Ahora, que son muy importantes. Fíjense ustedes, amigos telespectadores, que la mayoría simple es muy importante porque permite, primero, nombrar las autoridades del Parlamento. Claro. Y permite hacer las investigaciones, hacer las interpelaciones y las autorizaciones. Pues sobre todo porque en estos 17 años, aquí los ministros no le rinden cuenta a nadie, a ningún poder. Yo creo que ni siquiera al presidente de la República. Entonces todo era una relación personal, una relación... Y las escasas interpelaciones... Entre los ministros y Chávez. Sí. Así como que si eso fuera un problema personal y no un problema de Estado. Es una característica de un tipo de gobierno autoritario neopatrimonialista. Exactamente. Ese tipo de gobierno produce eso. Claro. Como si fueran sus ministros, fueran sus plebeyos, fueran parte de su propiedad. Pues. De su propiedad. Igualmente, con la mayoría simple, se pueden autorizar los referéndums revocatorios. Es decir, que la mayoría simple es muy importante y la mayoría, las 3/5 partes, Huito, que con 101 diputados. Con 101 diputados se pueden aprobar leyes habilitantes. No se olviden ustedes lo que le ocurrió al país, esa tortura que sometió el Congreso, la Asamblea Nacional y el presidente de la República, persiguiendo diputados de oposición para comprarlos a realazo. Sobre todo, hubo un diputado de la oposición con nombre y apellido en el estado Sucre, Hernán Suárez, que apareció de repente volteándosele a la alternativa democrática y se le pasó a filas del chavismo. Igualmente, eso tuvo con Ricardo Sánchez también. Por ahí también pasó el amiguito Ricardo Sánchez en ese tipo de actividad. William Ojeda también cayó en esa tentación. También. Bueno, no es la tentación, se cayó completo. No, ese se pasó con barco y todo, ¿verdad que sí? Rectifico. Con barco y todo se pasó. Sobre todo con lo que hizo ayer. Ajá. Una cosa desagradable, Pedro. Horrible. Y, ahí en José Félix Rivas estaba el candidato a diputado Miguel Pizarro y le cayeron a tiros los colectivos de La Paz. Pero ese es miedo, Winston, porque es que el con amigo, armas largas, Pedro. Es que el amigo Miguel Pizarro, de verdad hay que decirlo, está haciendo un excelente trabajo de campaña, pero además de metiéndose en las comunidades, tiene una capacidad de... Derrumbando los muros. 2 muros, tiene capacidad para transmitir ideas, tiene un enorme liderazgo. Está creciendo mucho Miguel Pizarro y a mí eso me produce mucha satisfacción. Sí, avancemos con la mayoría de las 3/5 partes. Se puede someter a un voto de censura al vicepresidente, a los ministros. A los ministros. Se puede, incluso para que se destituyan. También se nombran los poderes. Ojo, los poderes. No, ese es con las 2/3 partes. ¿Con la tercera parte? Sí, con la 2/3 partes se nombran los poderes. Cierto. Tribunal Supremo de Justicia, CNE, los 5 rectores, Fiscalía General de la República, es decir, todo lo Defensoría del Pueblo. Exactamente, Defensoría del Pueblo, todo eso. ¿Qué es la vida del Contralor General de la República? ¿Cómo se llama? Bueno, la verdad que no sé, Winston. Yo creo ¿No que... tiene?
yo no conozco a nadie. Así es. O sea, yo no le conozco el nombre. O sea, ¿quién, cómo se llama el señor? Ese señor aparece cada vez que hay que inhabilitar algún dirigente político de oposición. Política de oposición. Impresionante. Esa es su única función. A eso vino, a eso vino. Ahora, fíjense ustedes, esto es muy importante, porque no se había hecho suficiente énfasis en las mayorías, que no solamente hay una mayoría, sino que hay tres mayorías. Y cuáles son las cosas que se pueden hacer con las tres mayorías. Y como ustedes están viendo, son puntos muy, muy importantes. Sobre todo porque eso se lo hicieron a Macri en días pasados cuando hubo las elecciones parlamentarias en Argentina. Eso fue chiquitico, como nos lo hicieron a nosotros en el 2010, que le ganamos por muy poco margen. Y la única manera, la única fórmula de que no nos la vuelvan a aplicar es que el voto sea masivo, de que nosotros, la voluntad de cambio de los venezolanos, se exprese el 6 de diciembre en las urnas. Sobre todo, Winston, porque lo que tú estabas diciendo al principio, es decir, aquí hay una sobrerepresentación de la mayoría. Hay una sobrerepresentación de la mayoría. Pero así como la salsa es buena para el pavo, también es buena para la pava. Es decir, así como la sobrerepresentación favorece al chavismo. O favoreció al chavismo en el pasado. Ahora esa sobrerepresentación nos puede favorecer a nosotros. Con la cual nosotros podemos obtener, conquistar la mayoría calificada. Y yo creo que a eso el chavismo le tiene miedo. Ahora, la condición para alcanzar la mayoría calificada es el voto masivo, que se exprese de manera clara y contundente el voto castigo por toda esta situación terrible que está viviendo el país. Es que la única forma de que esto sea parecido, o sea, dos mitades similares, es que la gestión del gobierno haya sido excelente o regular, vamos a decirlo así. Pero es que nosotros, yo en lo particular, no veo posibilidad de que el venezolano de a pie, ese venezolano que se monta en el metro, que usa el deteriorado sistema de transporte en las distintas ciudades del país, o sea que no hay gestión, chicos, cabales, una votación favorable para el gobierno. Mira, Winston, no hay experiencia electoral, y yo los invito a ustedes, incluso invito a los amigos del chavismo, no hay experiencia electoral, donde con situación inflacionaria, no hiperinflación como en el caso de Venezuela, quedémonos solo en situación inflacionaria, desempleo, elevación de la pobreza. Hoy el 73% de los hogares está siendo rajuñado, alcanzado, raspado por la pobreza. Inseguridad. Una inseguridad brutal. Servicios públicos. Colas inmensas, escasez, desabastecimiento. Cuando usted prende la luz no hay luz, cuando abre el chorro no hay agua. No hay experiencia en el mundo en donde esas condiciones estén y el gobierno haya ganado la elección. Sobre todo a menos que haya fraude. Sobre todo y ocurrió la semana pasada, la Sociedad de Ingenieros Hidráulicos del Colegio de Ingenieros de Venezuela le pide al gobierno que detenga la construcción de esa obra que están ejecutando allí en la autopista Valle Coche. Esa barbaridad, hasta que no se construyan las obras hidráulicas en el río Valle que se necesitan, porque de lo contrario puede ocurrir alguna cosa. Ya han ocurrido, porque ya se han inundado la estación del Valle, del metro, ya han ocurrido tragedias. Y este gobierno hace caso omiso a eso. Hace caso omiso a eso. Tú estabas comentándome, Winston, antes de iniciar el programa, porque todo esto tiene que ver con UNASUR, porque el gobierno cree que puede, con sus triquiñuelas oscuras y su falta de transparencia y esa disposición de fraude que siempre tiene, cree que trayendo UNASUR, y tú me hacías un comentario sobre UNASUR. Pero yo estoy sumamente preocupado por lo que pueda hacer el señor Leonel Fernández. No olvidemos que Leonel Fernández, según las palabras del extinto presidente Chávez, donde dijo que Leonel Fernández le donó a su campaña en el 2005 la cantidad de $40,000. Ojo, o sea, ¿cómo es que yo, siendo presidente de un país extraño, de un país distinto al nuestro, le vaya a donar $40,000 para la campaña? Punto uno. Punto dos, también le recomendó la asesoría de un asesor que tiene el presidente Fernández, Manuel Céspedes, cosa que también está reflejada en el libro de Manuel Céspedes que se llama Mis Experiencias. Me preocupa la conducta que vaya a subir la UNASUR, sobre todo porque hay un coordinador técnico de esa comisión que vino de UNASUR
que está siendo cuestionado por los senadores bolivianos. Luis Esenic, ¿no? Luis Esenic, donde lo acusan de estar parcializado con el gobierno de Evo Morales y que fue electo en el Tribunal Electoral de Bolivia con los votos de Evo Morales. Sobre todo porque Evo Morales fíjate, con relación con Macri, Evo Morales dio una declaración de que en la Argentina solo podía ganar Scioli. La victoria de Macri estaba descartada. Fíjate. Es decir, ¿cómo estará parcializado Evo? Bueno, ya lo sabemos, ya tampoco es que nos vamos a poner de ingenuo. Por supuesto. Ya sabemos que ahora, hay, pero entendemos que entonces ellos, por eso que le están pidiendo a la oposición venezolana, a la Alternativa Democrática, que le reconozcamos los resultados. Mira, chicos, ¿cómo te vamos a reconocer los resultados? Sí, en la comisión de UNASUR que viene un hombre cuestionado, sobre todo porque Jorge Rodríguez dijo ayer que se pueden originar hechos de violencia. Los violentos son ustedes, sobre todo por lo que hicieron ayer en José Félix Rivas. Pero además los que tienen el respaldo del Estado, ¿no? La OMU no tiene el respaldo del Estado. Lo que pueden hacer violencia con toda impunidad es el gobierno. Bueno, la MUD si hace violencia le va a caer el peso de la ley. Eso hay que decírselo a los venezolanos para que estén alerta. Pero además de eso, las declaraciones de la Mesa de la Unidad en relación con UNASUR fueron totalmente contundentes. Vinieron a destiempo, vinieron incompletos, vinieron en un combo tocando la melodía del gobierno, repitiendo el discurso del gobierno. Es decir, así no hay manera de que construyan algún tipo de acompañamiento que a la población venezolana le parezca que garantice la imparcialidad no hay imparcialidad. Solo con la voluntad mayoritaria de los venezolanos, con el cambio que queremos hacer, podemos garantizar el éxito del 6 de diciembre. Sobre todo porque hay cosas que llaman la atención. Hace 30 años, un señor, ocurrió un hecho en la vida política nacional. O sea, secuestraron a las hijas y a una sobrina del presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV. La PTJ de esos tiempos, en cuestiones de días, resolvió el caso. Creo que en 24 horas. En 24 horas resolvió que el caso es un autosecuestro. Este señor honorable de la vida política nacional, lo voy a decir con propiedad, con nombre y apellido, señor José Vargas, difunto José Vargas, convocó una rueda de prensa, le pidió disculpas al país por la conducta y comportamiento de 2 miembros de su familia. Eso está en los anales de la historia de la vida política nacional. Eso ocurrió hace 30 años, cosa que no hemos visto en la pareja presidencial. Con el caso de los 2 sobrinos, de los 2 supuestos sobrinos, salió el diputado Diosdado Cabello, salió el diputado Amoroso, pero ocurrieron hechos que son dignos de analizar. Por ejemplo, ¿por qué se presiona de forma tal a la prensa nacional para que no saquen nada, no digan nada sobre el caso de los... Salvo el periódico El Nacional. Salvo el periódico El Nacional. Pero hay algunas cosas que hay que analizar. Punto número 1, ¿por qué estos jóvenes tenían pasaportes diplomáticos si no eran miembros del cuerpo diplomático del país? Punto número 2, ¿por qué estos jóvenes usan la rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía para salir en un vuelo privado? Punto 3, ¿por qué un oficial de las Fuerzas Armadas, un teniente coronel, piloteaba ese avión? Si sobre todo en el país estos oficiales tienen prohibido salir al exterior y tiene que haber un general que le dé la autorización. ¿Quién fue ese militar que autorizó a ese oficial de la Fuerza Aérea Venezolana a que hiciera ese vuelo al exterior? Punto número 4, ¿por qué los diplomáticos venezolanos en Estados Unidos se movieron tan rápidamente para impedir que esto saliera a la luz pública? Ese es el caso de Calixto Ortega. Y punto número 5, se especula que los honorarios de ese bufete muy famoso en los Estados Unidos está siendo financiado y pagado por la Citgo, una empresa venezolana, una empresa cuyo capital es netamente de todos los venezolanos. Son preguntas que nos estamos haciendo y que la pareja presidencial debe, Pedro, responderle al país. Claro, Winston, porque ya hemos insistido mucho en que la pareja presidencial tiene que abrir una investigación, porque en otros casos
ha habido acusaciones, pero esas acusaciones nunca han terminado en un tribunal. En este caso, terminaron en un tribunal y eso requiere una investigación seria y concienzuda que le permita al explicarles al país y explicarle al mundo internacional todas esas oscuridades que hay en relación con este caso. Bueno, Winston. Otra vez tirando tiempo y Pinky. Así es. Bueno, unas de Cabas. Sí, otras de Castro para la próxima oportunidad. Buenas tardes.